escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Azotásteme y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Porque después que me convertí, tuve arrepentimiento. Amén. Shabbat Shalom, apreciados de Kehilá. Le damos a nuestro Elohim por regalarnos una vez más esta gran oportunidad en nuestro Hayim, un Shabbat más que nos permite estar y un Shabbat menos en nuestro existir. Le damos toda rabá a nuestro Elohim que pues en su rajen me ha dado la braja el último Shabbat de poder estar allá en la Kehilá de nuestro rabí José Franco, así que reciban un shalom de parte del rabí y de toda la Kehilá y un shalom muy samea igual de parte del Morel Yahu de la Kehilá de Efraín Regresa a Occidente y de la misma forma del Morey Joshua que está en Domingo de Guzmán en la Kehilá y así los Ajim igual mandan un shalom para toda la Kehilá en Guatemala. Y desde aquí de Guatemala mandamos un dash igual para las Kehilot de la casa de Efraín en los lugares donde nuestro Elohim los tiene, así como los que acabo de hacer el hablar o mencionar, así como allá en México, los aquí de México, y la Jote Simcha Leví, que siempre está al tanto de las parashot que tanto aquí en Guatemala como en El Salvador se están llevando a cabo, y allá en Canadá igual los ajín que igual están al tanto de las enseñanzas. Hayón nos corresponde la parashá Mishpar 2 o segunda, que lleva por Shem Noah. Noah, que significa tranquilidad o shalom, y la base la tenemos en lo que es el Sefer de Bereshit, en el Perek 6:9 al 11:32, y Dabar de los Nevi'im o de los profetas, Yeshayahu 52:13 al 55:5, Dabar del Beri Hadashah, Matillahu 24:36 al 44, Lucá Chebaisre 26 al 37, Maas Sheliahim 2:1 al Chebaisre, Kefa Aleph 3 Chemones Re al 22 y Kefa Bet 2 al 5. Que nuestro Elohim Yahweh nos regale un correcto hablar de su Dabar. El Shabbat último nos tocó mirar la parashá Bereshit. Bereshit, que significa en el comienzo. Y vamos a hacer un resumen de esa parashá, lo que es el comienzo de cómo Yahweh hizo los Shamayim y la Haaretz. Y platicamos un poquito en Kabbalah Shabbat del recibimiento hace 8 yamim, de que en un comienzo no había nada. Por eso se le conoce como infinito, que Yahweh de la nada hizo todo lo que nosotros podemos observar. Y que en un regreso de Mashiach, entonces va a volver a ser otro infinito. Quiere decir que nuevamente no va a haber nada. Fíjense lo que Yahweh revela. Quiere decir entonces que si ustedes miran el cosmos, que le llaman el cosmos, por eso ustedes ven los planetas y la Eretz, o sea, la Tierra, y ustedes miran, está más lejos de Shem. Y los científicos se han tomado el trabajo de pues investigar si hay Hayim en otros planetas y han encontrado de que no. Y es que tenemos que reconocer y dar toda a nuestro Elohim Yahweh, que el único planeta donde puede haber Hayim es acá en la Tierra. No hay otro planeta pues que ahí se ve que nada más han encontrado rocas, se han encontrado arena, más no han encontrado que haya habido Hayim. Así que Yahweh por eso hizo, y comienza en Bereshit, desde un comienzo Yahweh
Eh, Fíjense que Yahweh hizo todo y ya tenía hecho todo. ¿Qué quiere? Voy a hacer un resumen. Ya tenía hecho ¿qué? La Eretz, ya tenía hecho los Magin, ya tenía hecho los árboles, ya tenía hechas las flores, ya tenía hecho los Hayot, ya tenía hecho el Shemesh, ya tenía hecho la Yerea, las Coabín, ya lo tenía hecho todo. Nada más que por eso es que comienza en Bereshit bara Elohim Hachamay Baaretz, o sea, en el comienzo ha creado Yahweh los Chamay y la Are, o sea, los cielos y la tierra, y luego habla y la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y estaba vacía. Vacía quiere decir que no tenía nada, fíjense. Así que como estaba desordenada, había que ordenarla. Y para ese ordenar de la Adamá, Yahweh tomó 6 yamim, o sea, lo que se le conoce como idolátricamente 6 días. Pues. Tomó 6 yamim y en los 6 yamim, o sea, en esos 6 yamim, Yahweh comenzó a ordenar, como vean que todo se lleva a cabo de una misma forma. Por ejemplo, las Nachim que van a hacer una comida, para hacer una comida ya tienen que tener todo lo que lleva esa comida. ¿Me comprenden? O sea, tiene que tener ¿qué? Arroz, tiene que tener su chile de pimiento, tiene que tener su salsa, tiene que tener su whisky, o sea, ya tiene que tener todo ahí para poder decir, voy a hacer esto. El que va a construir un bait, o sea, una casa, ya tiene que tener su arena, su piedrín, su bloc, o sea, ya tiene que tener todo. Y ahí cuando ustedes miran, ya lo tienen todo, nada más que todo está desordenado. Lo que falta es ordenarlo. Así que eso es lo que Yahweh hizo en un comienzo, ya tenía todo. Mas comienza él a ordenar, comienza él a ubicar las cosas en su lugar, o sea, o sea, comenzando a ver Yahweh, el Shemesh, la Yerea, las Coabín se van a ver muy todo allá en lo que se llama lo que le llaman la expansión. Y tenemos que comprender entonces aquí que, por ejemplo, lo que Yahweh ha constituido está constituido en 3 shamayim, o sea, en 3 cielos. Y muchos cometen el error de que cuando hablan las Kitbein, o sea, las escrituras hablan de 3 shamayim, o sea, de 3 cielos, muchos cometen un error que la cuenta la toman de aquí para arriba, ¿sí? O sea, 1, 2 y 3 para arriba. Sin embargo, Yahweh no lo mira así. Yahweh está en el Richón Chamayi, o sea, está en el 1, quiere decir que es el que no se mira. Ahí está Yahweh. Luego el segundo Chamayi, en el segundo cielo, es donde está las Coabín, donde está la Yerea. Ese es el segundo Chamaim, o sea, el segundo cielo. Y donde nosotros estamos, esto es lo que se llama el 3 Chamaim. O sea, por eso es que ustedes han visto que Irma Sechelagín habla y fue transportado al 3 Chamaim, así habla. Y la gente cuando lee ahí piensa que fue transportado allá con Yahweh. Y no es así, sino que fue transportado aquí mismo en el planeta. O sea, de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, aparece ahí un ejemplo de Enoc. Si leyeron la parashá, aparece Enoc. Y Enoc habla que Yahweh se lo llevó, o sea, lo transportó. Y ahí es donde la gente, como no tiene la enseñanza de Yahweh, la enseñanza de Efraín, entonces piensa que se lo llevó para hasta allá arriba. No, lo transportó de un lugar a otro lugar. Vean, eso es un ejemplo. Luego está el otro ejemplo de Eliyahu.
¿Se recuerdan de Eliahu cuando estaba con Elisha? Y Elisha nada más logró decir carro de fuego y gente a caballo, y fue tomado en un torbellino y que se lo lleva y que es transportado. ¿A dónde fue transportado? A otro lugar. Aquí mismo en la Hadamá. Para corroborarlo, vean que estoy haciendo un resumen porque Jayón es muy corta la enseñanza, nada más estoy haciendo un resumen. Para corroborarlo lo que es el Brit Hadashah, ¿se recuerdan ustedes cuando aquel eunuco iba de regreso de la Hal de Pesa? Iba de regreso y en el Derek se le pega un cheliá que se llama Felipe. Y ahí va Felipe cuando encontró el eunuco y lo encontró leyendo y miraba que leía el Sefer de Yeshayahu, así habla, o sea, Isaías. Y le preguntó Felipe, ¿y tú comprendes lo que estás leyendo? Le preguntó y habló el eunuco, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? O sea, sí puedo leer, y acuérdense que la letra nos lleva a otro lugar. Y ya ellos pasando por un Nahar, entonces le habló el eunuco, ¿qué impide que yo reciba la tevilá? O sea, allí idolátricamente habla de bautismo, pues bautizado, pero es una expresión romana. ¿Y qué impide que Aní reciba la tevilá? No, pues si crees en el Mashiach Yahushua, creo en el Mashiach Yahushua, entonces conoce. Y cuando él lo sumerge en el Mayin, cuando él lo vuelve a regresar, Felipe ya no estaba en otro lado. O sea, de eso habla cuando habla que ha sido transportado, ¿ya? Porque ustedes van a ver ahí, por ejemplo, hay algunos que resultan hablando que fue llevado hasta allá donde está Yahweh. Y acuérdense que las Kitvei hablan que ninguno subió al Chamaín, o sea, donde está Yahweh, sino el que bajó de allá. ¿Y quién fue el que bajó de allá? Mashiach Yahushua, el único que ha bajado y el único que ha subido con él. Vale. Así que ya tenía Yahweh todo esto en orden y lo comienza él entonces y se lleva él 6 yamín para poder ordenar todas las cosas, ponerlas en su lugar y ya mirando él todo en orden, entonces habla el Perek 2. Y fueron pues acabados los chamay y la ares, o sea, los cielos y la tierra. Y por eso habla de cielos, si se fijan, o sea, habla de chamay, y es lo que les acabo de explicar. Fueron pues acabados los chamay y la ares, y todo el se va de ellos. Y ha acabado Elohim en el Yom Shevi'i, la obra que hizo, y ha descansado o ha reposado en el Yom Shevi'i, y de toda la obra que había hecho. Por eso es que, miren, lo dejó como un modelo, Yahweh. Por eso es que acabamos de nosotros en el Sidur, si ustedes le ponen mucho cuidado al Sidur que acabamos de leer, habla él que pues que dejó la guarda del Shabbat, o sea, del séptimo Yom, para que a nosotros no se nos olvide que Yahweh en 6 Yamín hizo los Shabbat y la Haaretz. ¿Sí se fijan? O sea, porque eso es un ensayo, oigan, es un ensayo de lo que va a acontecer cuando Mashiach regrese. Porque cuando Mashiach regrese, acuérdense que estamos en el 5997, que ustedes lo miran como 5, más esos 997 ya son parte del 6, ¿me comprenden? Esto está un poquito complicado de comprenderlo, más no, si uno le pone cuidado, no. Quiere decir que del 5001 en adelante, ese 1 ya es del 6, no es del 5. O sea, el 5 terminó cuando llegó ahí al 5. Y luego 5001, 2, 3, 4, esos chaní ya son del 6. Quiere decir que Jayón estamos en el 6º Yom, ¿sí se fijan? 6º Yom, ¿qué quiere decir? Que Mashiach ya está pronto a regresar. Y como Yahweh dejó ese modelo de ensayo, acuérdense que Mashiach regresa precisamente para llevarse a aquellos que han ensayado el Shabbat.
que han guardado el Shabbat, porque el Shabbat es lo que le llaman los 1000 años del Malkut de Mashiach. Ya eso ya son los 7, donde se cumplen los 7000 años. Así que quiere decir que el Esman, o sea, el tiempo del regreso de Mashiach ya está muy cerca, o sea, ya está muy pronto a venir. Les voy a dar un ejemplo. Miren, pues a nosotros, por ejemplo, en nuestra fecha de cuando nacimos, ¿sí? O sea, cuando cumplimos un Shana más. Fíjense que incluso la gente de antes, cuando le preguntaban a ellos su ben, por ejemplo, ¿y cuántos Shanim tiene su ben? O sea, ¿cuántos edad tiene su hijo? Y la gente de antes, me recuerdo que decía, mire, acaba de cumplir 5 y anda en 6. ¿O no decían así? ¿Qué quiere decir? Que el que ha cumplido en este Shaná, ha cumplido el Mishpar, que ha llegado, ya sea 20, 21, 15, 8, 5, 50, 60, quiere decir que cuando llegó el 60, ese yom, el otro yom que amanece, ya es esa cuenta, ya es del 61, ya no es del 60. Así cuenta Yahweh. Por eso es que estos 5000, o sea, el 997, ya se está terminando el 6, y al terminarse el 6, automáticamente entra el Shabbat, o sea, entra el 7. Por eso es que Yahweh desde un Bereshit, usted mire acá, que Yahweh no instituyó el Shabbat allá en el monte Sinaí. Allá en el monte Sinaí, cuando las tribus llegaron delante de Yahweh, y lo acabamos de leer en los Aseret Hadibrot, lo acabamos de leer, que nada más ahí lo que le habló Yahweh a las tribus fue, acuérdate del yom del Shabbat para apartarlo. No le habló, en este yom va a comenzar el Shabbat, no, porque el Shabbat ya venía desde el comienzo del Boreolán, o sea, lo que es la creación. Desde ahí quiere decir que Jadichón guardó Shabbat. La descendencia de Hadán hasta llegar hasta Noah guardaron Shabbat. Y vean que, y así se ha venido, por supuesto, los que han guardado Shabbat es la línea de Hadán y Jebel, y luego que nació Chet, que Chet sustituye ¿a quién? A Jebel, al que le llaman Abel. Porque acuérdense ustedes que a Jebel lo asesinó Caín, o sea, Subaj lo ha asesinado. Así que había que como Yahweh había calificado a Caín como ben del Hasatán, así lo había calificado por ese acto que hizo de asesinar a Subaj, a su hermano. Así que nada más había quedado esa línea de la línea negativa, o sea, llamémosle así, la línea del mal. Por lo tanto, se necesitaba tomar la línea positiva, y que nace Chet, y Yahweh toma a Chet como una línea positiva, desde un comienzo. Vean ustedes. Quiere decir que el Satán, desde un comienzo, ha actuado, ha trabajado. Precisamente la labor es que no se le sirva a Yahweh. Ese es el trabajo del Satán. Y vean ustedes que ese personaje, o sea, no es una persona. El Satán es un Rúa. Por eso es que no se mira. Y su trabajo es poner obstáculo. Eso significa Satán, o sea, significa adversario. Eso significa, o sea, el que pone un obstáculo para no servir a Yahweh. Así que Yahweh levanta la línea por el lado de Jebel, y levanta Chet, y los Anachim, o sea, la línea de Chet, comienzan ellos ¿a qué? A invocar nuevamente el Shem de Yahweh. Lo que da a entender entonces que desde que hubo ese acto,
los Anachim se habían olvidado de Yud Hei Vav Hei. Y esto, si ustedes lo ven en las Kitbei, así pasa. Yahweh los vuelve a tomar nuevamente para que hayan las dos líneas. Y les hablaba hace 8 yamín que para que haya o sea, para que haya claridad, tienen que existir lo negativo y lo positivo. Tiene que haber. Aquí nada más es rogarle a Yahweh que a nosotros nos coloque en lo que es la línea positiva. Eso es lo que hay que rogar a Yahweh. Porque la línea negativa es la descendencia de Caín. Por eso es que Yahweh lo ha reprobado. Y lo reprobó porque ha hecho un acto de richón, de enojo. O sea, se ha enojado contra su baja. ¿Y por qué se enojó? Porque acuérdense que ellos llevaban una terumá. Terumá es lo que se le conoce como una ofrenda, pues. Llevaron una terumá delante de Yahweh y Yahweh no aceptó la terumá de Caín, mas sí aceptó la terumá de Jebel. Y ese fue el enojo de Caín, porque Yahweh no lo quiso. El problema, les hablaba, es enojarse. Les hablaba que Caín hubiese sido humilde y en lugar de enojarse, él se hubiese puesto ¿qué? Contento de que Yahweh había aceptado la terumá de su acto. Y él después hubiese hecho un esfuerzo mejor para después presentar otra terumá y que quizá esa otra Yahweh sí se la aceptase. Pues. Mas el problema es enojarse. Es que cuando uno se enoja ya no razona. Cuando uno se enoja pierde el control y ya no actúa el ser interno. Oigan, el ser interno ya no actúa lo que es el Rúa, sino que actúa el de basar, o sea, el de carne. Y eso es lo que se mira. Vaya. Quiere decir que por mucho esmán, oigan, por mucho esmán, y como el esmán ya se me va terminando, por eso lo estoy resumiendo, por un lado, estaba la línea de los Benei Elohim, o sea, los Benei Yahweh, y ellos iban, es como nosotros en este momento, Yahweh nos ha calificado como Benei Elohim por Mashiach y Yahushua, porque hemos creído en Mashiach, y eso, el haber creído en él, nos hace ser, según Yahanan 1, 11, 12, nos hace ser llamados Benei Elohim. ¿Qué quiere decir? Que entonces hay otra línea que no son Benei Elohim. Hay otra línea que desde el Bereshit son calificados como la línea de Caín, o sea, aquel que es enemigo de Yahweh. Entonces, venían las dos líneas avanzando, unos en la línea positiva, sirviéndole a Yahweh, guardando el Shabbat, haciendo una boda para el Kabod de Sushen, venía esa línea, como nosotros en este momento. O sea, nosotros en este momento, si ustedes lo ven, nos esforzamos por venir a presentarnos delante de Yahweh, nos esforzamos por exaltar su Shem, nos esforzamos por aprender un Halel, nos esforzamos por leer las Kitbei, o sea, las escrituras, nos esforzamos por pensar cómo es que Yahweh hizo todas las cosas. Esa es la línea positiva, la que Soesman lo ocupa para repasar las cosas de Yahweh. Luego está la otra línea negativa que no le interesan las cosas de Yahweh. O sea, le interesan otras cosas, mas no le interesa servir a Yahweh. Por eso les hablaba hace un momento, usted ruegue a Yahweh su tefilá que sea de la línea positiva. Porque alguien me podrá decir, pero mira, More, si estoy aquí es porque somos Benei Elohim. Acuérdense que yo habla que allá iban los Benei Elohim a presentarse delante de Yahweh y Hasatán iba entre ellos. Fíjense. Así que por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque él es, ya les hablé, es un Rúa, pues, es un Rúa. Y como igual el que nos ayuda a nosotros es el Rúa Kodesh, el Rúa de Yahweh. Entonces, y usted mismo, no hace falta que venga alguien y que le señale,
No hace falta que venga alguien y que le haga sentir que usted no es servidor de Yahweh, sino que uno mismo Yahweh lo hace sentir. Así que vean, van avanzando desde un brechito, o sea, de un comienzo, van avanzando las dos líneas, tanto la línea positiva, la línea negativa. Venían los Benei Elohim esforzándose, mas la otra descendencia se estaba esforzando por hacer las cosas negativas. Usted vea que eso no ha cambiado. En este Esman igual hay gente que se esfuerza no por hacer lo positivo, por hacer lo negativo. Y por hacer lo positivo, o sea, las cosas Tobin, que se llaman cosas buenas, está muy complicado porque hacerlo todo, o sea, hacerlo bueno, cuesta. Hacerlo malo cuesta. Entonces, desde Hadán, vean, desde allá, y Yahweh les venía aguantando aquella maldad que el hombre cometía. Sin embargo, mientras las líneas, tanto la positiva como la negativa, no se juntasen, no había problema. Oiga, no había problema. Que si así hubiese seguido, pues Yahweh siempre hubiese tratado con la línea positiva. Junte usted, mire, ahí van dos alambres, vean, que llegan a la lámpara, al horno. Júntelos y va a ver que eso va a ser un corto. Va a ser un corto. Quiere decir que en el Perec 6, ya, porque ahí vamos a comenzar la Parashá Mahar, en el Perec 6 de Bereshit, búsquenlo ahí, y habla, ha acontecido, 6.1, que cuando han comenzado los anachín a multiplicarse, ya había una multiplicidad gadol, tanto de la línea de Chet, o sea, de los Benei Elohim, como había una multiplicidad gadol de los no Benei Elohim, como en este momento. Vale. Sobre la faz de la Adamá, o sea, de la tierra, y les han nacido Banot. 2. Que mirando los Benei de Elohim, que las Banot de los Anachim son Yofim, o sea, hermosas, tomaron para sí Nachim, escogiendo entre todas. ¿Qué quiere decir? Hubo un corto. Sí, hubo un cortocircuito ahí. Porque se juntó la línea positiva de Yahweh y se juntó la línea de Caín. Que eso es lo que Yahweh no desea. Miren que de ahí para atrás se lo venía aguantando todo, porque ya cuando vamos a ver esta Parashá Noa, ya van a ver ustedes por qué causa Yahweh le ordenó o escoge a Noa entre todas las personas y le ordena que construya una teba, o sea, lo que le conocen como un arca, pues. Pero ya van a ver ustedes por qué razón Yahweh da esa orden. Así que acuérdense ustedes que, con esto finalizo, que a Mashiach le preguntaron, ¿y qué señal va a haber acerca de tu venida? Le han preguntado su Sheleahim. Y él le habló que su venida iba a ser como en el Esman de Noah. Sí, ¿se recuerdan? Como en ese Esman, que se hacían Hatunot y se daban en Hatuná. O sea, se casaban y se daban en casamiento, pues. Que había, lo que da a entender Yahweh es que había algarabía, pues, que hacían sus hagim, o sea, hacían sus hagim, mas no son hagim de Yahweh, fiestas, pues, que no son de Yahweh. Incluso, vean, les acabo de hablar de Job. Y acuérdense que los Benei Job, o sea, de Job, han fallecido precisamente porque estaban celebrando un cumpleaños. Ellos estaban haciendo la Hag de ellos, mas no la Hag de Yahweh. Así que así en este momento, aquellos estaban haciendo su propia Hag, su propia fiesta, mas no estaban haciendo la Hag de Yahweh. ¿Qué hubo entonces? Un cortocircuito. Al haber un cortocircuito, ya no hay or. Al ya no haber or, quiere decir, ya no hay claridad. Ya no se puede ver. Y les hablaba que el yo uno, ¿a quién representa? Les hablé hacia mí. ¿A quién representa el yo uno?
del Boreolam, representa a Mashiach y a Yahushua. Oigan, porque comienza hablando y hagas el horno, y el horno se ha hecho, mas no había puesto todavía Yahweh el Shemesh en el Chamay. Y cuando Mashiach vino hace 2000 chanín, habló Anoji, o sea, yo soy el Or del Olam, o sea, yo soy la luz del mundo, habló él. Por eso es que representa el Ejad, el uno, en lo que es el Boreolam. Así que en aquel momento fue un Or que, como este que nosotros miramos, en este momento, para lo que es la Keuna de Melquisedec, el Or, la claridad, es Mashiach y Yahushua. Así que si usted tiene a Mashiach, tiene claridad. Usted no tiene a Mashiach y no tiene claridad. Así es que damos toda rabá a nuestro Elohim Yahweh. Así llegamos al final de esta pequeña enseñanza. Después que me conocí, Shabbat Shalom a nuestro herí el Rabí, muslo, José Franco, avergoncéme y confundíme, Shabbat Shalom al porque Moreno, llevé la allá ofrenda en de la mis comunidad de mocedades. Doctor de Lopango. Shabbat Shalom No a es nuestro Rey Efraín Villajo, precioso Luis, para mí, y Shabbat Shalom no es niño a delicioso, a todos mis pues amigos de desde la que casa hablé de de él, Efraín. he me Shabbat acordado Shalom de él y una Laila constantemente. Pro.